Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en el set de Quinótico en la cobertura especial del Festival de Cine Internacional de San Sebastián en colaboración con Fred Film Radio. Y hoy tenemos aquí a María Zanetti que nos trae una película hermosa que se llama Alemania y está en está en Horizontes Latinos. Exactamente. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y fíjate que es tu primer largometraje, aunque ya tú tienes recorrido muchísimo tiempo a tus espaldas, ¿no? Ese Eh, vértigo del primer largometraje. Está acá todo entero. Sí, como que tuve una carrera ecléctica, arranqué muy de abajo haciendo de meritoria en cine y después me transformé en directora con un documental y haciendo videoclips y ahora estoy acá con mi primer película muy emocionada, la verdad. Perfecto. Vamos a proseguir con la entrevista a María Zanetti, pero antes vamos a darle paso al tráiler del Superviviente de Auschwitz, que ya está en carteleras. Estamos de vuelta con María Zanetti, la directora y guionista de Alemania, que es una película que está en Horizontes Latinos. Y María, cuéntanos un poquito de la película. Tengo entendido que parte de una vivencia personal. ¿Qué tan difícil es enfrentarte al papel, a escribir una cosa que te pasó, algo que viviste de cerca, a emplear la memoria, esa cosa que nos falla muchas veces y que recrea otras cosas, y luego a hacerlo una película? Bueno, es como muy difícil de sintetizar, pero yo lo que siento es que la película no es que no siento que sea basada en algo real que me pasó o en un hecho en concreto, sino que lo que yo tomé de lo personal, cuando digo que es una película personal, es que hay algo de la memoria emocional de un momento de mi vida que intenté plasmar en el guión. Y sí, es movilizante, pero también cuando siento que como que encontré algo que conocía, retraté un mundo que conocía, escribí sobre algo que había vivido y eso hizo que lo pueda disfrutar más porque fluyó más. En otros procesos, en otros guiones, bueno, uno, digo, cuando está un poco más lejos se siente y lo experimenta de otra manera, pero en este caso fue muy fluido, el guión lo escribí en poco tiempo, fue como algo que fluyó muy bien y eso, y siento que no es mi vida, sino como más algo de eso, de reproducir algo de ciertas emociones de un momento y de personas y detalles y todos, bueno, claramente atravesados por la ficción. Es notable que tu película habla desde otra esquina de un tema que estamos tratando de que se le dé más luz y que se trate más desde la luminosidad, como es los trastornos mentales. ¿Cómo fue para ti encontrar esa voz tan, digamos, tan natural, tan, tan emocionante, pero, no pero despojado de toda estridencia para contar la película? La verdad es que yo siento que yo me paré en un punto de vista que conocía. Yo tengo un hermano mayor, tenía un hermano mayor que sufría de trastorno bipolar y nada, como familia, digo, estuvimos muy atravesados, ¿no? Por, por momentos en el cual eso se filtraba en los vínculos y en la dinámica. Y en realidad fue contar un punto de vista, ¿no? Yo no. O sea, me parecía que estaba bueno contar el punto de vista del familiar, que quizás no está tan contado. Y sobre todo de una hermana menor, que a un hermano mayor siempre lo mirás con ojos de admiración y es un espejo, ¿viste? Es una proyección. Entonces me interesaba como contar eso. Y sí, además, bueno, me parece un tema que falta hablar un montón. Y creo que, como todo, ¿no? Lo importante, o sea, yendo a algo muy simple, es tener la conversación,
que haya más política pública, falta bastante. Obviamente la película es a finales de los 90 y en ese momento había muy poca información, mucho menos que ahora. Pero bueno, falta mucho recorrido y la pandemia dejó un montón de secuelas, entonces es un tema que debería tener como prioridad, ¿no? En las agendas. Así que eso no sé si respondí. Sí, has respondido fantásticamente. Estoy con esta voz porque ayer estrenamos y bueno, y nos fuimos de fiesta. Que muy merecido que se hayan ido de fiesta. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que como un proyecto como este, tan íntimo, tan contado de esta manera, ¿qué tan difícil fue encontrarle el financiamiento para sacarlo adelante? Bueno, para mí eso fue un aprendizaje, o sea, parte del aprendizaje de hacer la película es escribirla y digo, trabajar con un equipo, transmitir una visión y una gran parte que conocí fue esa parte que es muy difícil. Somos argentinos, es Latinoamérica y la verdad que hacer cine hoy casi es un milagro, está muy difícil la financiación y hay que ponerle mucho el cuerpo y paciencia y la verdad que yo siento que fue un proyecto que estuvo como un poco congelado porque fluyó en el proceso, pero igualmente es mucho esfuerzo, hay mucho coraje también en producir películas. La película produjo Juan Pablo Miller, productor de Tarea Fin, es una productora que produce sobre todo óperas primas y la verdad que Alemania es porque hubo una productora como Tarea y un productor como Juanpa que la hicieron propia la película, así que nada, tuve mucha suerte. ¿Qué esperas tú que se lleve la gente de tu película? Ay, qué difícil. Lo que yo ya con que atraviese, o sea, con que atraviesen algo, después lo que cada uno lleve formará parte de la subjetividad y del momento y nada, y habrá gente que le gustará, habrá gente que no, pero eso, me gustaría que a mí el cine me ayudó en muchos momentos de mi vida, además de, creo que tiene un montón de funciones, o sea, no solamente, siento que uno mira cine a veces para, no sé, como hacer cine para generar impacto emocional, o a veces para entretener, o a veces para profundizar, o para mostrar, ¿no? Como conocer otras realidades. Y yo con que la miren y con que me escriban y me digan, me pasó esto con tu película, ya está, no estoy esperando algo en particular. Bueno, mira, increíble. De verdad que les animo vivamente a ir a ver Alemania de María Zanetti y vamos a hacer la pregunta que nos hace Filming. ¿Qué película te cambió la vida y por qué? No sé si es una película que me cambió la vida, pero es una película que sí la recuerdo como la primer película que sentí que estaba viendo algo distinto y que, no sé, como que le dio otras capas a mi mirada en ese momento. Tenía 14 años y una profesora de literatura llamada Rosa María Pereira, muy cinéfila, nos mostró en el transcurso de ese año 3 películas. Una fue el séptimo sello, la primera. La segunda fue Blade Runner y la tercera fue Las alas del deseo. Y esas 3 películas siento que fue como que fue la primera vez que vi, bueno, dije, ok, lo que es el cine, ¿no? Como que se transformó en otra cosa mi relación con las películas, ¿no? Yo tengo, o sea, 2 hermanos, entonces veía muchas películas de acción en mi casa, había como otro tipo de consumo, mucha novela de la parte de mis abuelas, y como que siento que eso me atravesó de otra manera. Yo les invito a que se sientan atravesados por Alemania de María Zanetti en Horizontes Latinos. María, muchísimas gracias por estar aquí en el set de Quinótico y mucha suerte con la película. Gracias a vos. Hasta la próxima.